Apreciados televidentes, bienvenidos a este panel de especialistas. Hoy para hablar de la educación escolar, la pérdida progresiva del sentido de la educación escolar. Es un tema que nos habla nuestro amigo César Coll, es un reconocido educador español, quien en un artículo tiene que se llama precisamente Enseñar y aprender en el siglo XXI, el sentido del aprendizaje escolar, nos habla de esta pérdida progresiva del sentido de la educación escolar. Entonces, ¿cuáles fenómenos, qué factores, qué causas hay hoy para que haya esa pérdida progresiva del sentido de la educación escolar? ¿Cuáles son los ejes de reflexión que él maneja? ¿Y cuál es el papel del aula en la educación? Estas preguntas nos las van a estar contestando nuestros especialistas invitados el día de hoy, que después de este cuadro que le vamos a mostrar, donde están precisamente los nombres de los especialistas, qué hacen, a qué se dedican, todos maestros ellos, después de que vean este cuadro, vamos a tener aquí nuestros invitados, los van a ver y cada uno de ellos va a responder una pregunta. Bienvenidos nuevamente a este panel de especialistas con el tema de hoy, la finalidad y el sentido de la educación escolar en el siglo XXI. Como ya vieron ustedes en el cuadro, tenemos tres especialistas muy importantes. Nuestro primer especialista invitada hoy es Arely Delgado Leal, bienvenida. Gracias. Ella es especialista en educación especial de la Universidad de Pamplona y nos va a hablar de ese tema, del sentido de la educación escolar. Ella también se ha leído a César Coll, que lo importante es mirar, analizar, criticar y presentarle a nuestro público las opiniones de César Coll, qué es lo que él habla, qué es lo que nos dice este representante. Entonces la pregunta para Arely es, ¿qué factores, qué causas, qué origen tiene la pérdida progresiva del sentido de la educación escolar hoy en nuestro día y que César Coll pues nos remite? Bueno, nuestro autor nos ha hablado que el sentido de la educación se ha perdido básicamente en el mundo, no solamente en los países desarrollados, sino también en los países que son tercermundistas, los que están en vía de desarrollo. Entonces él dice que básicamente hay que tener en cuenta el fin de la educación, o sea, se ha perdido el para qué de la educación. Ya ese fin hay que reevaluarlo, porque las nuevas generaciones nos están pidiendo cambios, el mundo está cambiando y esas generaciones también nos están pidiendo cambios en la manera de aprender, de ver el mundo. Otra dimensión que el autor nos habla es sobre qué es la educación, qué enseñar, si los conocimientos que estamos impartiendo en nuestras aulas, en nuestros institutos, son verdaderamente los que le van a servir al muchacho o al niño para enfrentar un nuevo riesgo en la sociedad, para poder vivir adecuadamente en el mundo que estamos enfrentando. Y el otro es el cómo la institución educativa como tal se está tecnificando o está progresando en par con el mundo para poder aceptar o poder contrarrestar este desafío de la educación. Entonces ahí entra lo que es las organizaciones institucionales, cómo está mirando su infraestructura, la distribución de sus recursos, cómo desde el aula el docente también se está capacitando, está cambiando su manera de planear, está mirando nuevas actividades, sus nuevas metodologías, sus nuevas didácticas, todo tiene que ir evolucionando. Ya no podemos quedarnos con el antiguo modelo tradicional, sino tenemos que ir evolucionando como el mundo cambia, la educación también. Porque nuestros docentes, nuestros alumnos, sobre todo nuestros alumnos, nuestros estudiantes, están perdiendo el sentido de la educación. Si el maestro no tiene claro cómo es el para qué estamos educando, el qué, los contenidos, a veces hacemos una larga extensión de contenidos y no sabemos, y el cómo, la metodología, lo que hace el maestro en el aula. Creo que esos tres elementos, esos tres factores, esos tres ejes de reflexión, nuestra panelista siguiente, la doctora Amparo, nos va a hablar más profundamente de eso. Mientras tanto, veamos un cuadro resumen de lo que acabamos de escuchar. Nuevamente nuestro panel de especialistas.
Nos acompañó Arely Delgado, ahora la licenciada Amparo Maldonado Soto. Ella es licenciada en Educación Básica Primaria y tiene una especialización en Informática Educativa. Ella también nos va a hablar de César Coll, de cómo esa progresiva decadencia del sentido de la educación escolar hoy en nuestros días. Ella nos va a hablar precisamente de los ejes de reflexión. ¿Cuáles son los ejes de reflexión? Ya Arely nos dijo un poco, pero quisiera, Amparo, que nos ampliara esos ejes de reflexión, a qué se deben, cómo están contextualizados, qué tienen que ver con esta pérdida progresiva del sentido de la educación, el para qué, el qué y el cómo. Nuestra cámara está allá, nuestros televidentes. Gracias, Javier. Estos ejes de reflexión, según César Coll, son esenciales. Se refieren a qué hacer frente a las dificultades que se puedan presentar y a cómo neutralizar sus efectos negativos. Se presentan en 3 dimensiones: para qué y cómo. En el para qué trata de la redefinición de las finalidades y los objetivos de la educación escolar, de que se presente una visión más amplia de la educación y de que se trabaje en los procesos de cambio y mejora educativa. ¿Qué se debe tener en cuenta? Se deben tener en cuenta escenarios y agentes educativos que junto con el sistema de educación escolar y el profesorado operan en nuestra ciudad, de modo que haya mucha más responsabilidad y compromisos específicos compartidos. La formación de los niños y de los jóvenes es fundamental y debe verse favorecida con la consecución de un pacto social que no tenga que ver nada con política ni con sindicatos, sino que se refiera solamente a educación. Y que según este pacto social se mejoren los planes educativos vinculados al territorio y a la comunidad. Eso en el para qué. Y en el para qué de la educación, el pacto social es muy importante en el para qué. ¿Y el qué? Entonces, cuando hablamos del qué, se refiere a la revisión y a la actualización del currículo. ¿Cuál es el fin primordial? Que se adecue este currículo según unas formativas y unas necesidades de las personas en la sociedad actual. Que urge la puesta en marcha de un proceso de reflexión en donde haya debates y participaciones sobre los saberes fundamentales y sobre las competencias básicas del siglo XXI. Se debe revisar y actualizar el currículo de modo que se añada o se saquen algunos contenidos o competencias. Sobre todo que se saquen, porque está el currículo muy largo. Se debe sustituir la lógica acumulativa por una lógica que tenga más relevancia y más funcionalidad. Y se debe acabar con los currículos sobrecargados, ya que los maestros se frustran y quienes fracasan ante esto son los estudiantes. Más profundidad y menos extensión en el currículo. Todo esto ocasiona que los saberes y las competencias pues se realicen o se cumplan en forma satisfactoria, no excelentemente. Entonces, ¿qué se aconseja? Una revisión y una actualización del currículo. Ok, entonces sería el segundo eje para César Coll, el para qué, que tiene que ver con las finalidades y objetivos, el cómo, que tiene que ver con los contenidos, o sea, con el currículo, y el cómo, Amparo, el cómo que es lo que los maestros tanto hablan de la metodología. Cuando nosotros hablamos del cómo, allí se tiene que tener en cuenta la descentralización del sistema educativo y las dificultades de que los sistemas realmente son homogéneos y no satisfacen las exigencias educativas ni las necesidades de aprendizaje de una población diversa. Entonces, ¿qué se quiere con esto? Respecto a esto, pues la mayoría de los sistemas educativos continúan siendo homogéneos. Entonces hace falta profundizar y acabar con este proceso de descentralización y con planteamientos homogéneos que ya son inadecuados en esta sociedad diversa y multicultural. Entonces, ¿qué se requiere? Se requieren a menudo respuestas educativas contextualizadas, que esto cambie. Ok, es el cómo a nivel social, macro. Ahorita de pronto nuestro siguiente panelista nos va a hablar de los mismos factores, el para qué, el qué, cómo, pero ya en el aula de clase. Mientras tanto, miremos este cuadro con lo resumido por la doctora Amparo. Muchas gracias. Y ya volvemos. Gracias a usted, Javier.